Los síntomas de la evolución espiritual o despertar de tu conciencia son muchos y se ajustan a cada persona. Cada ser humano es un mundo, es diferente. Cada ser humano tiene un diferente proceso vivido y por vivir. Por tanto, los síntomas que tendrás o tienes tú no son los mismos que los que padecí yo. Sin embargo, te hablaré de los más comunes y también de los que viví en carne propia. Si el video te gusta, suscríbete, activa la campanita y déjame tu comentario. Vivimos un tiempo de despertar, de quitarnos el velo de ver más allá de lo que ven nuestros ojos, acompañado de un deseo gigante de cambiar nunca antes visto. Esto está sucediendo hace varios años en toda la humanidad. Para unos más, para otros menos. Bueno, siempre digo que el despertar es para todos, pero no todos quieren despertar. Cambios a nivel emocional. Sientes una inestabilidad en tus emociones. Esto se da porque estás en una profunda pena por la liberación de experiencias del pasado. Es un duelo, es un adiós a lo que ya no necesitas seguir sintiendo. Llorar sin razón aparente. Esta es la forma física de expresar la liberación de ese pesar, de ese duelo. Actualmente una gran cantidad de personas se vuelve más consciente de los problemas y de que determinadas prácticas que han durado demasiado tiempo deben cambiar. E inicias con tu propia vida rompiendo patrones transgeneracionales que arrastras de tu árbol genealógico para así dar cabida a un cambio en el mundo a través de futuras generaciones. Parte de tu llanto viene de esa ruptura de costumbres provenientes de conductas aprendidas en la crianza. Otro síntoma es la liberación de los lazos de relaciones pasadas, ya que estamos conectados con lazos energéticos, con relaciones de personas pasadas, estás en el proceso en que te liberas de ellas por completo y te alejas de ese lazo kármico de tu familia, de amistades o relaciones de pareja que aún no han cerrado ciclos para dar efecto a este cierre definitivo. La conciencia sobre los grandes problemas humanos y sociales a los que nos enfrentamos crece cada día en nosotros los seres humanos. Cada vez más personas están dispuestas a escuchar esas verdades, así como tú en este momento. Y eres lo suficientemente valiente como para llevar el cambio a quienes te rodean. Porque sabes que el cambio que necesita el mundo pasa por tu propio cambio y de generación en generación. Esto lo sabes de alguna manera está más en tu subconsciente que en tu consciente. Continúo con los cambios. Cambios de trabajo. Como estás en una transición, es normal que comiences a cambiar lo que te rodea, incluyendo tu trabajo, y consigas uno que realmente te gusta y te satisfaga, esa labor que te apasiona y que muy probablemente sea el inicio del camino a descubrir tu misión de vida. Dificultad para dormir. Siempre te despiertas en la madrugada. Esto se debe a que tu cuerpo está trabajando, liberándose y realizando esta metamorfosis. Toma una respiración profunda, inicia una meditación. Si no sabes meditar, deja correr un mantra toda la noche. También te favorecen las ondas teta, que son las más profundas y te llevan a abrir tus glándulas pineal y pituitaria y bueno, muchísimas otras cosas favorables. Te atrae adquirir conocimiento que expande tu mente. De repente te inclinas por temas metafísicos, místicos y de la práctica de nuevos hábitos alimenticios, estilo de vida, deportivos, artísticos, etc. Justamente esto que estás haciendo también es parte de esa nueva inquietud. Ver este video es parte de este síntoma. Sueños fuertemente traumáticos.
Es normal soñar con persecuciones, con desastres. Estás dejando ir la energía vieja que tienes para renovarla por nueva y mejorarla. La energía vieja se manifiesta por sueños que son pesadillas y en otros casos, en muchos casos, pasas a otros planos mucho más densos que el nuestro, ¿no? Hablas solo, estás comunicándote contigo mismo, contigo misma con mayor frecuencia. Estás haciendo una mayor conexión con tu ser interior, con tu yo soy. Se hace más frecuente esa comunicación con tu yo soy, está aumentando y llegando a un nivel superior e intuitivo. Y hasta podrías ir recurrentemente al espejo y mirarte a los ojos y hablarte. Eso es normal, es normal. Es normal quererte ver a profundidad. Pierdes entusiasmo, pierdes la pasión de ser y hacer, no tienes deseo de realizar nada, es normal. Es parte del proceso de limpieza energética propia del despertar de la conciencia. Debes tomarte un tiempo para no hacer nada que no desees y dedicarte a la conexión con tu yo soy, es decir, con tu esencia. Sentimiento de soledad. Aunque estés rodeado de mucha gente, muchas personas que pueden ser familiares, amistades, igual sientes una profunda soledad dentro de tu ser y deseas estar en soledad. Ambas cosas. Uno de los síntomas más fuertes e importantes es el sentir que no le encuentras sentido a tu vida. Esto está inclinado a una búsqueda de tu propósito de vida. Por eso digo que es uno de los síntomas más importantes. Cuando se te despierta ese vacío, se crea un camino maravilloso, a pesar de ser doloroso, es maravilloso, porque al estar transitando eso que realmente te apasiona hacer en la vida, se va el dolor y el vacío es suplantado por una satisfacción regocijante, que te lo digo yo. Ahora te preguntarás, ¿cómo llego a encontrar cuál es mi propósito o misión de vida? Es uno de los síntomas que ya te comenté, cuando te revelas a tu trabajo, inicias otro y otro y otro y probablemente otro. También pasa con los estudios profesionales, una carrera, otra carrera, cambias hasta que llegas a lo que verdaderamente te llena, te hace feliz. Ahora te comento lo que yo misma padecí, los síntomas que sufrí ya hace unos cuantos años. Fueron en primer lugar llorar sin razón y el sentimiento de soledad. Esto fue muy duro y por largo tiempo. Se sumó la inquietud por leer libros de metafísica, de las propiedades de los cristales de cuarzo. Bueno, comencé a usarlos, me sumergí en aprender un poco de cada terapia holística, de las tantas que existen. Después de varios años pude entender y luego comprender qué era lo que me estaba sucediendo. Otro de los síntomas que sufrí fueron los sueños fuertemente emocionales. Sin embargo, desde los 14 años comencé a tener sueños extraños, muy raros. De hecho, aún recuerdo claramente ese primer sueño que tuve a esa edad. Pero ya de adulta pude ver que hubo un cambio, o mejor dicho, se sumaron otros tipos de sueños a los que estaba acostumbrada a tener, a esos extraños que estaba acostumbrada a tener. Y el síntoma más importante cuando inicias el despertar de la conciencia, también lo padecí. Hubo una larga época que no le encontraba sentido a mi vida. ¿Qué me ayudó a superar todo este torbellino de emociones tan fuertes y dolorosas? La meditación. Meditar es indispensable para llegar a sanar y transformar la vida. Aquí te estoy hablando de los síntomas, pero viví muchas otras cosas que están inmersas dentro de los síntomas. Y te hablo de fidelidades al árbol genealógico, creencias adquiridas de la niñez, por crianza, bueno, etcétera, etcétera. Cantidades de cosas, todo un tema. Espero te haya servido de mucho todo esto que te estoy vaciando, toda esta información que te di, no solo de los síntomas que se padecen, sino también, pues, te di lo que yo misma viví. Me parece interesante exponértelo para que veas que otra persona lo vivió y lo superó. Si es tu caso, debes enfocarte en transitarlo en el menor tiempo y dolor posible. Y es
desde mi experiencia a través de la meditación. A través de la meditación puedes lograrlo. Esta es una de las razones por las cuales me dedico a dar clases de meditación, porque estoy totalmente convencida que la meditación puede sanar y transformar a plenitud la vida de cualquier ser humano. Cualquier ser humano puede lograrlo. La meditación es para liberar, para evolucionar a los seres humanos en la Tierra. Si esta información te gustó, suscríbete, déjame tu comentario y activa la campanita. Ella te avisará de próximos videos tan interesantes como este para la evolución del ser humano. Lo que se recibe es para darlo. Te habló Betsy Mayorga y esto es Mentes Meditantes.